Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar con el pensamiento político de Maquiavelo. Para hacerlo voy a apoyarme en diapositivas que voy a empezar a ubicar en este momento en la pantalla para que ustedes puedan visualizarlas. Ahí estamos. Les decía entonces, vamos a trabajar con Nicolás Maquiavelo. La bibliografía es un texto de Thomas Barnaby que forma parte de una obra en la que él es compilador sobre textos de Maquiavelo y además él hace una presentación en esa publicación monográfica, en esa obra colectiva, y eso es el material sobre el que vamos a trabajar. En ese sentido, como primera medida, la propuesta pedagógica de este encuentro es la siguiente. Respondan unas preguntas, ¿no?, que están en este cuestionario que estoy exhibiendo, y luego sí vamos a concentrarnos en temas puntuales, específicamente relacionados al pensamiento político del florentino, y esa va a ser, digamos, la hoja de ruta que vamos a desarrollar. El cuestionario está estructurado a partir de subtítulos que coinciden con los subtítulos del texto de Barnaby, y el propósito es que ustedes puedan, cuando respondan esas preguntas, ubicarlas con mayor facilidad. Una cuestión central que tienen que tener en cuenta es que el cuestionario este es para control de lectura de ustedes, es una suerte de guía de estudio, no es necesario, no es obligatorio, no les pedimos que los respondan a llegar las respuestas están en el texto mismo. Para repasar más o menos cómo funcionaría este cuestionario, en una primera parte, que podríamos denominar introducción, traten de localizar la importancia del pensamiento de Maquiavelo para el pensamiento político. Luego vayan a trabajar con el contexto histórico de Maquiavelo. Eso implica tomar contacto con el Renacimiento. En el texto de Barnaby hay referencias puntuales, pero muy certeras, sobre lo que es este contexto de época del pensamiento del florentino, que es el Renacimiento. Entonces, deben ser capaces de podernos decir en una instancia de evaluación, deben ser capaces de asimilar con dónde y cuándo cobra desarrollo y cuál es su impacto en el campo económico, social, tecnológico, científico, cultural y, por supuesto, sobre todo, político. De la mano de Barnaby, después, trabajen en el cuestionario a propósito de lo que es el cuadro de situación en Italia, en la Italia de los tiempos de Maquiavelo. Traten de analizar por qué la península estaba tan fragmentada en distintos centros de poder, cuáles eran las 5 potencias principales de la península y cuáles eran las dinámicas de comportamiento en las 3 grandes regiones italianas. Luego, siempre con Barnaby, dentro de lo que es el subtítulo Intereses extranjeros, la idea es que ustedes puedan tener una aproximación, una idea de cómo se relacionaban con Italia en los tiempos de Maquiavelo, los grandes estados territoriales, las grandes monarquías europeas, España y Francia, qué pasaba con Suiza, que si bien era un pequeño centro de poder, era muy admirado por Maquiavelo por sus ejércitos y taponaba los estados del norte de Italia. En cuanto específicamente a la ciudad de Maquiavelo, con Barnaby también, sitúense en ese momento histórico, vean qué papel tenía la familia Medici en tiempos de Maquiavelo, cuál es la sucesión de gobernantes, van a ver que hay una alternancia en el poder en el cual, digamos, si bien es predominante el liderazgo político de los apoyados por la familia Medici, hay momentos en los cuales hay rupturas en donde no gobiernan líderes de la familia Medici, y justamente en el liderazgo de uno de ellos va a tener el desarrollo político Maquiavelo. Y después, siempre con Barnaby, trabajen sobre la vida y obra de Maquiavelo. Específicamente, hagan una aproximación
y concéntrense en los cargos públicos que desempeñó, el impacto que generó en su vida y en su producción teórica, acompañar a César Borgia, la relación de Maquiavelo con la familia Medici, tanto cuando desempeñó cargos públicos como cuando dejó de hacerlo, y cómo el hecho de que durante el ejercicio de sus cargos públicos haya tenido una relación de enfrentamiento con la familia Medici fue algo que le costó muy caro. De hecho, El Príncipe, una de sus obras está dedicada a Lorenzo como un intento del florentino de congraciarse con este integrante de la familia Medici y volver a obtener sus favores. Y ya vayan al final del texto y trabajen con qué es lo que Barnaghi nos dice a propósito de los detractores y defensores de Maquiavelo, qué significa el sustantivo maquiavelismo, que surge a partir del florentino, y después analicen por qué con Barnaghi podemos decir que Maquiavelo es un clásico y sin embargo es un pensador eminentemente moderno, con grandes innovaciones científicas, porque es uno de los grandes configuradores de la ciencia política, es decir, de la política como una disciplina autónoma, por completo separado, sobre todo de la religión y de la moral. Innovaciones lingüísticas que hay que agradecer a Maquiavelo, sobre todo el hecho de que haya dotado a la palabra Estado, stato, de su significado moderno. Sus innovaciones en la teoría de las formas de gobierno, porque es uno de los pocos estudiosos de la parta de la tripartición clásica. Ya vamos a trabajar un poco sobre esto. Sus innovaciones en la táctica y la estrategia bélica, que sus obras en el arte de la guerra. Sus innovaciones historiográficas, que son perceptibles en su estudio a propósito de la historia de Florencia, y sus innovaciones editoriales que vienen de la mano sobre todo de que haya decidido publicar El Príncipe, otra de sus grandes obras en las que nos va a concentrar mucho de nuestros análisis a propósito de su pensamiento político. La decisión, les decía, de Maquiavelo de publicar su obra en toscano, es decir, en la lengua que luego sería la de la Italia y no en la lengua habitual para la comunicación del conocimiento en ese tiempo que era el latín, lo que le garantizó que esta obra tuviese una gran accesibilidad para todo el mundo. Hechas estas precisiones a propósito de este cuestionario que les propongo que ustedes respondan como guía de lectura para tener idea aproximadamente de qué es lo que nosotros tenemos como expectativas acerca de lo que ustedes deberían saber a propósito de este texto relativo a Nicolás Maquiavelo, vamos a concentrarnos entonces en un análisis político, siempre de la mano de Thomas Barnaghi. Primer punto, formas de gobierno en Maquiavelo. Les decía recién, Maquiavelo tiene una gran innovación. Esa gran innovación tiene que ver con que se aparta de la tripartición clásica de las formas de gobierno que viene de tiempos de Heródoto, que se perfecciona en la antigüedad clásica con Aristóteles, que divide las formas de gobierno en tres, uno, pocos o muchos, que terminan siendo 6, según las formas de gobierno sean buenas o malas, pero el eje está colocado sobre un esquema tripartito, y como Maquiavelo es uno de los pocos autores que rompe con esta tradición clásica y propone una bipartición. Para él existen solo dos grandes formas de gobierno, la monarquía, el principado, y la república. De hecho, el cuerpo de su pensamiento político se desarrolla primordialmente a partir de una obra que es El Príncipe, que se ocupa de los principados, y otra que se ocupa de la república, que es los discursos sobre la primera década de Tito Livio. En cuanto al Príncipe, el núcleo de esta obra entonces es los principados, y tiene que ver con cómo garantizar al príncipe que se mantenga en el poder. Esta obra tiene una originalidad relativa. En un punto es original y en otro punto no lo es, a eso me refiero. No lo es en el sentido de que se inscribe en un género literario que tuvo mucha difusión en la época medieval y en la modernidad también, en el Renacimiento, perdón, también. Por ejemplo, pensemos en Erasmo de Rotterdam. Me refiero a un género literario que es
el que se conoce con la expresión espejos de príncipes. ¿Qué son estas? Obras que buscan caracterizar al gobernante ideal. El Príncipe no es una obra original en el punto de que se inscribe en este género literario, pero ¿en qué innova? En que Maquiavelo, en vez de ocuparse, como hacían todos los espejos de príncipe, en cómo debiera ser un príncipe, él lo que busca es tratar de brindar, digamos, pautas conceptuales y de proceder respecto de lo que debe ser un príncipe en la realidad. No le importa analizar el príncipe ideal, sino los príncipes reales. Y les decía, en los discursos sobre la primera década de Tito Livio tenemos ya la aproximación a lo que es la república. Su núcleo es cómo se puede mantener en el poder una república. Y Barnaghi apuesta por una comprensión ampliada del pensamiento político de Maquiavelo, algo que ya reclamaba Jean-Jacques Rousseau en el siglo XVIII, y que tiene que ver con justamente pensar el pensamiento político de Maquiavelo como un constructo que resulta de de los discursos que versan sobre la República y el príncipe por otra parte. Son como dos caras de una misma moneda que es el pensamiento político del florentino. Tematizar su pensamiento político con solo una de estas obras es proceder de una manera sesgada y parcial. Entonces, la idea es que, siguiendo a Barnaghi, ustedes tengan presente que quizás habría que leer primero los discursos y luego abordar al príncipe, que en todo caso es una suerte de nota al pie de los discursos, en donde está el núcleo de su pensamiento político. Más allá de eso, no obstante, de decirles que siempre el mayor interés es su desarrollo del príncipe. Entonces, que nosotros vamos a movernos sobre estas dos grandes avenidas para caracterizar el pensamiento político de Maquiavelo, siguiendo, como les dije, a Thomas Barnaghi. En este marco, en particular en el príncipe, hemos de decir que existen 4 grandes formas de adquisición de los principados. ¿Cuáles son? La crueldad, la virtud y la fortuna. Son 4, pero que en el económico, que también es muy inclinado a frecuentar Maquiavelo, hemos de decir que se organizan como crueldad y consenso por un lado, virtud y fortuna por otro. La crueldad se caracteriza por ser una forma de adquisición de los principados, conforme la cual estos son fáciles de adquirir, pero difíciles de mantener. Lo mismo sucede con la fortuna. Es un modo de adquisición del principado fácil, pero difícil de mantener. Los que son difíciles de adquirir, pero fáciles de mantener, son los principados adquiridos por consenso y por virtud. Ya vamos a tener como mayores especificaciones a propósito justamente de la crueldad y el consenso, la fortuna y la virtud. Lo que me interesa que tengan presente desde ahora es que son 4 las formas de adquisición de los principados. Hay 2 formas que son fáciles de adquirir, pero difíciles de mantener, y hay 2 que son difíciles de adquirir, pero como contrapartida, fáciles de mantener. Empecemos entonces con la crueldad y el consenso. Después veremos la fortuna y la virtud. Y ven que cuando analizamos estos tópicos, estamos teniendo en consideración justamente las formas de adquisición de los principados. En cuanto a la crueldad, ¿qué podemos decir? La crueldad es la violencia desnuda, es la pura fuerza. Maquiavelo considera que estos principados son difíciles, son fáciles de adquirir, pero difíciles de mantener. Pero analizando en particular a la crueldad, una herramienta de la que necesariamente deba prescindir un príncipe. Y aquí empezamos a recorrer el tortuoso camino de las ambigüedades de Maquiavelo, tan divertido, tan interesante, y que ha generado tanta atención los especialistas que han frecuentado su pensamiento. Les decía, la crueldad es la violencia. Es una forma de adquisición de los principados, pero también es una herramienta de la que no debe necesariamente prescindir un príncipe. En este sentido aparece una expresión
muy interesante e ilustrativa de esta idea, la economía de la violencia. ¿Qué es esto de la economía de la violencia? La economía de la violencia tiene que ver con un uso dosificado de la crueldad, un uso estratégico de la violencia. En este sentido, hay otra expresión que es frecuente en el pensamiento del florentino, que es medicinas fuertes. Y vean cómo él acá toma una metáfora que toma prestada del contexto epistemológico de su tiempo, de desarrollo de las ciencias físicas y naturales. Hay gran desarrollo de la medicina en el Renacimiento, entonces por eso esta metáfora de las medicinas fuertes. Así como la terapéutica para una enfermedad agresiva es una medicina fuerte, para un problema político, dosificado de la violencia puede ser una buena medicina. Así dirá en El Príncipe. Un príncipe no debe preocuparse de la fama de cruel si a cambio mantiene a sus súbditos unidos y leales, porque con poquísimos castigos ejemplares será más clemente que aquellos otros que por excesiva clemencia permiten que los desórdenes continúen, de lo cual surgen siempre asesinatos y rapiñas que perjudican a toda la comunidad. Como ven en esta cita del príncipe, queda clara la posibilidad de un proceder cruel en la medida en que se lo realice de una manera estratégica, puntual, dosificada. De hecho, un ejemplo muy referenciado que está en El Príncipe acerca de un uso inteligente de la fuerza es el proceder de César Borgia con uno de sus lugartenientes, Ramiro de Orco, que pacificó uno de sus territorios. En El Príncipe puede leerse, a propósito de Ramiro de Orco, ¿no? Hombre cruel y expeditivo, al cual dio plenos poderes. Al haber generado odio, y para curar los ánimos de aquellos pueblos y ganárselos plenamente, ¿qué hizo César Borgia? Ejecutó y partió en dos mitades a Ramiro. La ferocidad del espectáculo hizo que aquellos pueblos permanecieran durante un tiempo satisfechos y estupefactos. Y entonces ven cómo Borgia, para bajar el nivel de malestar de ese pueblo que fue pacificado con violencia por Ramiro de Orco, para que de catarsis respecto de toda esa violencia producida y pueda descargarse el odio de ese pueblo en ese lugarteniente tan cruel y César Borgia pueda quedar como en una situación más favorable para el control de ese territorio. Y nos dará también, esta vez acudiendo a la historia y no un ejemplo de su tiempo, un ejemplo negativo de uso de la fuerza por desmedido con un tirano griego, el tirano de Siracusa, Agástocles. Dirá en El Príncipe Maquiavelo, no es posible, refiriéndose a Agástocles, llamar virtud a exterminar a sus ciudadanos amigos, carecer de palabra, de respeto, de religión. Tales medios pueden hacer, ya que su feroz crueldad e inhumanidad, sus infinitas maldades, no permiten que sea celebrado entre los hombres más nobles y eminentes. Esto en cuanto a lo que es con relación al consenso. El consenso tiene que ver con el apoyo del pueblo. Este consenso es el que, como forma de adquisición de los principados, garantiza ciertas dificultades en la adquisición, pero asegura que sean posibles de ser mantenidos con mayor facilidad. Y así dice, un príncipe debe estimar a los nobles, pero no debe hacerse odiar por el pueblo. Un príncipe debe dar satisfacción al pueblo. Es decir, hay un contrapeso entre la necesidad de no desatender a los nobles, porque de alguna manera son un factor de poder en la Florencia de su tiempo y en la Italia de su tiempo, que no puede ser desconocido, pero debe tratarse de mantener satisfecho al pueblo, debe tratar de gobernarse a propósito de el bien general, a propósito del bien común, a propósito del bien del pueblo, y nada mejor que hacerlo con su apoyo. En cuanto a la fortuna y la virtud, hemos de decir a propósito de la fortuna lo siguiente.
En Maquiavelo se pierde por completo cualquier mención de una categoría politicológica anclada en la religión o en la moral. Un ejemplo es la fortuna. También hemos de decir que lo es la virtud. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que conceptualizar con Maquiavelo a la fortuna, hemos de decir que la fortuna es la suerte, es el azar, es aquello que viene producto de las circunstancias y no la divina providencia cristiana. Entonces, la fortuna no es la divina providencia. En todo caso, la fortuna está ligada a esa imagen medieval de una rueda, en donde a veces representada en producciones artísticas, pictóricas, en donde, digamos, la rueda de la fortuna puede llevar a que a veces esté arriba y a veces esté abajo. Otra referencia que caracteriza la fortuna es la caja de Pandora, de la mitología griega, esa caja que se abre y puede traer cualquier cosa, ¿no? Pues bien, como ven, la fortuna es el azar, es lo imprevisto. Puede ser buena o puede ser mala. En cuanto a la virtud, ¿qué es la virtud? No es la virtud cristiana, no es ese desarrollo que parte de ideas trabajadas por Aristóteles, pero que son resignificadas por el pensamiento cristiano, sobre todo a partir de la escolástica, con Santo Tomás. Nosotros sabemos que para el pensamiento cristiano, la virtud no es otra cosa que el obrar bien. La virtud es algo que se adquiere a partir de la conducta virtuosa, que se acomoda al objeto bueno. Pues bien, nada de eso tiene que ver con Maquiavelo. La virtud de Maquiavelo está ligada a saber hacer lo que se hace. Un gobernante virtuoso es aquel que gobierna bien, de modo semejante a que un violinista virtuoso es aquel que ejecuta bien su instrumento. Virtud es saber hacer lo que se hace. Y una metáfora que resume la tensión entre la fortuna y la virtud, que está en El Príncipe, es la del río torrentoso, en donde el río torrentoso es la fortuna. Frente a la fortuna que puede llevar al bien o al mal, el gobernante virtuoso es aquel que puede edificar diques que contengan ese río torrentoso y puedan evitar que destruya campos, que destruya pueblos, y vean cómo de nuevo aparece, así como con la idea de medicinas fuertes para la economía de la crueldad, en materia de fortuna y virtud, en esta metáfora, una nueva alusión a disciplinas que se desarrollan en el contexto de época en la que pensaba Maquiavelo. Aquí en este punto, la arquitectura, que generó maravillas dentro de lo que es el Renacimiento italiano, en particular justamente en Florencia y en el resto de Italia. De alguna manera podemos decir con Barnaghi que se tensionan en el pensamiento del florentino conflicto y libertad. ¿Cómo administrar el conflicto sin perder libertad? Aquí es donde dice Barnaghi, tenemos que abrevar para conocer el pensamiento político completo del florentino, no en los discursos, sino sobre todo, no en el Príncipe, sino sobre todo en los discursos. ¿Por qué? Porque en los discursos trabaja la República, que es justamente aquella forma de gobierno que permite gestionar el conflicto en libertad, mediante que el imperio de la ley y las instituciones creadas. Otro punto central en el pensamiento político del florentino es justamente que con él podemos decir que aparece la como una disciplina autónoma, autónomos, gobernada por sus propias leyes y en este sentido separada de la moral y separada de la religión, con la que venía confundida desde hace siglos. En este sentido, él considera que la política es una disciplina sustentada en las regularidades del comportamiento humano, en donde, como se lo puede ver en los discursos, se lo puede ver en El Príncipe, él busca esas regularidades del comportamiento humano en el análisis fáctico de hechos contemporáneos, en El Príncipe César Borgia, o en el estudio de la historia, Agástocles, en el ejemplo que decíamos también de la crueldad. Es decir, las regularidades del comportamiento humano pueden verse en la experiencia contemporánea
pero también en la experiencia que nos trae la historia. Y esa disciplina es una disciplina que se constituye la política autónoma a la medida del contexto epistemológico de su época, ¿no?, que es el del Renacimiento, con, les decía recién, la difusión de las ciencias naturales y experimentales, que van a generar propios campos de indagación, propios métodos, propios lenguajes. Y entonces la política será una disciplina capaz de construir generalizaciones y tipologías. De nuevo, aquí el esfuerzo de Maquiavelo por brindarnos una teoría de las formas de gobierno, por analizar cuáles son las formas posibles de adquisición de los principados. Y esa política autónoma va a la medida nuevamente de las ciencias físicas y naturales, ¿no?, ser una disciplina capaz de predecir comportamientos. Otro punto trabajado con Barnaby y que es central dentro de lo que es el pensamiento político de Maquiavelo es la relación entre moralidad y política. Hay una expresión italiana, la verità effettuale. ¿Qué significa esto? A Maquiavelo no le interesa contarnos cómo debieran ser las cosas, sino que lo que le interesa es contarnos cómo son en la Italia de su tiempo. Y por eso fue un pensamiento tan revulsivo, fue un texto prohibido durante mucho tiempo, porque describe la baja moralidad de la política italiana de su época, el recurso a la violencia, el recurso a la crueldad, la traición, la mentira. ¿Por qué? Porque él trata de contarnos cómo son las cosas y no cómo deben ser. Y en ese deslizamiento a la descripción de lo que se debe, de lo que se hace y no de lo que se debe hacer, él incluso va a comenzar a desarrollar algo que ya venimos insinuando y mencionando, la posibilidad de tener conductas amorales. Esto se ve, por ejemplo, tanto en El Príncipe como en los discursos. Acá les traigo una cita del Príncipe que trabaja bastante, en donde él dice: quienes han hecho grandes, dice Maquiavelo en El Príncipe, quienes han hecho grandes cosas han sido los príncipes que han tenido pocos miramientos a sus propias promesas. Si los hombres fueran todos buenos y su palabra, tú tampoco tienes por qué guardarles la tuya. Un príncipe que quiera conservar el Estado se ve forzado a menudo a no ser bueno. Un príncipe, para conservar su Estado, a menudo puede verse obligado a actuar contra la fe, contra la caridad, contra la humanidad, contra la religión. Entonces ven cómo no es que, digamos, él diga que un príncipe debe ser malo. En todo caso, lo que dice es que un príncipe puede no ser bueno. Puede ser no ser bueno si las circunstancias lo aconsejan. Y de hecho, a veces es mejor no ser bueno en ciertas puntuales circunstancias que ser bueno todo el tiempo. Porque en un mundo en donde todos son malos, eso puede ser un problema. Y aquí se incorpora también en esta exploración acerca de las dificultosas relaciones entre moral y política en el florentino, la idea de apariencia. Dice Maquiavelo: a veces más importante que ser bueno es parecerlo. Así diría el príncipe: no es necesario que el príncipe posea virtudes morales, pero es muy necesario que parezca tenerlas. Y agrega: e incluso me atrevería a decir que si las tiene y las observa siempre son perjudiciales, pero si aparenta tenerlas, son útiles. De alguna manera, a partir de esta tensión que establece entre el ser de los fenómenos políticos y el mal y el bien, esta idea de que es más importante parecer bueno que serlo, esta idea de que a veces es conveniente no ser bueno, podemos decir entonces que es posible formular dos hipótesis en las relaciones moral y política. O que Maquiavelo reclama una política separada de la moral, o que Maquiavelo reclama una moral para la política distinta de la moral general, en la medida en que, mientras que la primera tiene como norte el bien de la comunidad, la segunda tiene como norte el bien individual. Entonces, pensamos que Maquiavelo, desde la autonomía de la política siempre, ¿no?, o dice, existe la moral individual o la moral general como separada por completo de la política,
o existe una propia moral para la política, pero que no tiene que ver con la moral general. Estas son dos formas de ver una misma cosa, que es la separación de la política, al menos de la moral general. Otro punto central del pensamiento del florentino es que considera que tiene que ser el rol de la Iglesia en la política. Entonces, en este sentido, es importante advertir que para el florentino existe una clara distinción entre lo que es la Iglesia como institución y la Iglesia como religión. La Iglesia como institución, refiriendo al poder temporal de la Iglesia, es algo que Maquiavelo va a rechazar, porque considera que por su corrupción mantiene dividida a Italia. Es muy conocido un pasaje en el cual justamente lo que dice, que ahí se los pegué, que el problema de los estados pontificios, el problema de la Iglesia, es que no tiene la suficiente fuerza como para organizar en torno de sí la unidad italiana, pero tiene la suficiente como para que pueda impedir que otro genere esa unidad. En este sentido, en cambio, sí va a elogiar a la Iglesia como religión, es decir, el poder espiritual de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es un factor de unión de los gobernados. Así dirá, la unión, la religión es imprescindible, esto lo dicen los discursos, la religión es un elemento imprescindible para mantener la vida civil, pues el temor a Dios facilita cualquier empresa y es útil para mantener la vida, pues el temor a Dios es útil para mandar a los ejércitos, para confortar a la plebe, para mantener a un Estado con hombres buenos y avergonzar a los malos. Sin embargo, tengan en cuenta lo siguiente. A la Iglesia como religión, es decir, al poder espiritual de la Iglesia, no hay que ver una adhesión inmoderada al pensamiento religioso de Maquiavelo, porque él está en este elogio a la Iglesia como religión, instrumentalizando la religión, es decir, no le importa como un valor per se para el espíritu, sino que le importa que la Iglesia como religión es un factor que al príncipe le va a dar una herramienta más para concitar la adhesión de sus súbditos. Y finalmente, otro punto que ya no se desarrolla ni en los discursos ni en el príncipe, sino en el arte de la guerra, aunque hay referencias al factor militar, tanto en el príncipe como en los discursos, es su, digamos, insistencia en la importancia del ejército nacional. Él considera que solo puede generarse una Italia unida, y piensen ustedes que Italia solo logrará unificarse, aun cuando en 1512 era una preocupación de Maquiavelo, después de la segunda mitad del siglo XIX. Piensen que Italia y Alemania son los únicos estados que no logran unirse hasta ese momento, hasta la segunda mitad del siglo XIX en Europa Occidental. Y sin embargo, era un anhelo de Maquiavelo ya en el Renacimiento. Y dice, es importante que un Estado, para tener un buen desarrollo en la política, para mantenerse unido, tenga un buen ejército nacional. Y él distingue, por ejemplo, en el príncipe, entre ejércitos propios, mercenarios, auxiliares, que son los de otro, y mixtos. Los propios es el ejército nacional. Los mercenarios son ejércitos pagos, que un Estado contrata para su protección. Los auxiliares son los ejércitos de otro Estado que brindan auxilio a quien lo demanda, y los mixtos son ejércitos justamente compuestos por los otros tipos. Pues bien, él dice, los ejércitos que requiere un Estado son los ejércitos nacionales. Y así, por ejemplo, critica a las tropas mercenarias porque dice, no tienen otro incentivo ni otra razón de ser que las mantenga en el campo de batalla que un poco de sueldo. Y dice a propósito de las propias tropas auxiliares, que son las prestadas por otros, son peores que las mercenarias, porque si pierdes te quedas deshecho, y si vences te conviertes en prisionero de otros o te oprimen. Y hasta aquí algunas referencias principales o centrales al pensamiento político de Maquiavelo. La idea entonces es que ustedes lean el texto, respondan el cuestionario y finalmente trabajen con lo que es
la clase filmada y los tópicos que acabamos de explorar en esta oportunidad. Así que bueno, nada más despedirme y decirles que trabajen con los materiales pedagógicos de la unidad 6 y espero que les sea de utilidad lo que hemos analizado en este encuentro virtual. Que estén bien, hasta luego.